Hoy día es un día muy especial. Nos encontramos con un gran amigo músico al ritmo de Capitalina, ¿no? ¿Cómo estás, Anthony? Bienvenido a Purito Perú. Gracias, campeón, por la visita. Feliz acá guitarreando, como puedes verlo. ¿Un músico te puede ejecutar cualquier género? Bueno, un buen guitarrista podría tocar cualquier género, pero de alguna y otra forma hay que enfocarse en un género para que puedas dominar en su plenitud. Porque el hecho de tocar uno y otro género a veces no te garantiza que puedes hacer a la perfección todos los géneros, ¿no? Pero en tus momentos de ocio me imagino que puedes viajar musicalmente por todos los géneros y estilos, ¿no? Lógicamente, un músico quiere experimentar, pues, nuevas aventuras, nuevos estilos, nuevos toques. Siempre también estamos viendo, pues, otro género de música, por ejemplo, otros guitarristas españoles, americanos. Y eso, bueno, hay que tratar de imitarlo también, ¿no? ¿Te sabrás de repente algún temita internacional, alguna balada en inglés, algún tal vez un, no sé? Sí, yo creo que sí, podemos hacer algo, pero permítame A ver, afinarlo mientras porque vamos conversando, ahí vamos afinando. la guitarra, pues, tiene una diversidad de afinaciones. Lógicamente, pues, música andina tiene una afinación especial también para tocar del norte, el centro, ayacuchano, ¿no? Por ejemplo, ya lo afiné. ¿A dónde nos vamos? A ver, algo diferente, de repente podríamos tocarlo. Una música bossa, A ver, ¿no? dale. Que de repente muchísima gente no la conoce, pero lo podemos hacerlo, ¿no? A ver, a ver. ¿No? Es una forma de interpretar también, ¿no? ¿Y con qué te gustaría, por ejemplo, tener un día, no un duelo, sino como dices tú, guitarreando con otro guitarrista que tú admiras, no solamente en el Perú, ¿no? Bueno, pucha, no lo había pensado, pero con quien me gustaría guitarrear, por ejemplo, me encanta cómo toca Luis Salinas, es un guitarrista argentino muy Ya. bueno. Y, por ejemplo, pero él es definitivamente, pues, su género musical es más de su región también, ¿no? Que es bastante, digamos, está enfocado en música argentina, ¿no? Ya. Anthony es un gran músico que hoy día viene pues con proyecto con su Izcaya, desarrollando música, creciendo, experimentando, fusionando, haciendo música contemporánea para todos los amigos que gustan de nuestro folclore. Sí, efectivamente, yo soy la primera guitarra, fundador y director musical de agrupación Izcaya, ¿no? Y justamente ya vengo trabajando como 2 años con este proyecto y gracias a Dios nos está dando bastante satisfacción, ¿no? Acaba de lanzar un nuevo material, ¿no? Con su videoclip todo chévere. Sí, justamente acabamos de lanzar hace poquito tiempo un nuevo tema titulado Mentirosa, ¿no? Para algunas chicas que a veces pues se portan mal, para algunas chicas malcriadas, ¿no? ¿Tiene nombre esa dedicación, experiencia personal? Más que personal, esas son cosas que día a día pasan, ¿no? Pero he visto amigos pues que lastimosamente han pasado por ello, ¿no? ¿Qué te parece si compartimos un poquito del videoclip de Izcaya? Esto es Mentirosa para todas las casi tramposas, ¿no? Se podría decir, pero con mucho respeto. Ah, no, evidentemente. Vamos con la música.